¿Alguna vez has sentido que estás en un callejón sin salida? Que no importa cuánto te esfuerces, nada parece funcionar a tu favor. Yo sí hubo un tiempo en mi vida en el que cada día se sentía como una repetición del anterior. Una rutina gris y sin sentido. Me levantaba sin energía, iba a un trabajo que no me llenaba, y volví a casa para desconectar, viendo la televisión, esperando que el día siguiente fuera diferente, aunque sabía que no lo sería. Estaba atrapado en un ciclo de mediocridad y resignación. Miraba a mi alrededor y veía a personas que parecían tenerlo todo resuelto. Viajaban, reían, alcanzaban sus metas, y yo me preguntaba, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Cuál es el secreto? Me sentía invisible, como un personaje secundario en la película de mi propia vida. Cada fracaso, por pequeño que fuera, se sentía como una confirmación de que no estaba destinado a más. Lo que recibía era un ladrillo más en el muro que me separaba de mis sueños. La frustración se convirtió en mi compañera constante. Era como llevar una mochila llena de piedras a todas partes. El peso de las expectativas no cumplidas, de las oportunidades perdidas y del miedo al futuro me estaba aplastando. Llegué a un punto en el que simplemente acepté que esa era mi realidad. Pensé que quizás la felicidad y el éxito eran para otros, para los afortunados, para los que tenían un talento especial. Yo era solo uno más, destinado a conformarme. Pero una tarde, mientras navegaba sin rumbo por internet, algo me detuvo. Era una historia. No una de esas historias de éxito instantáneo de millonarios de la noche a la mañana, sino algo mucho más real y cercano. Era la historia de un hombre que, como yo, se sentía perdido. Había fracasado en sus negocios, sus relaciones se habían roto y se sentía completamente derrotado. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión, una pequeña decisión, que lo cambió todo. Decidió caminar. Simplemente eso. Cada día, sin importar el clima o su estado de ánimo, salía a caminar durante 1 hora. Durante esa hora, no escuchaba música, ni podcasts, ni hablaba por teléfono. Simplemente caminaba y observaba. Observaba los árboles, la gente, los edificios, y lo más importante, se observaba a sí mismo. Empezó a escuchar la voz en su cabeza, esa que le decía que no era suficiente, pero en lugar de luchar contra ella, la escuchaba y la dejaba pasar, como una nube en el cielo. Día tras día, esa caminata se convirtió en su santuario. Era su momento para aclarar la mente, para conectar consigo mismo, y poco a poco empezaron a surgir ideas, pequeñas ideas al principio. Cosas que podía mejorar en su vida. Empezó a comer un poco más sano, a leer 10 páginas de un libro cada noche, a llamar a un amigo con el que había perdido el contacto. Pequeños pasos, nada drástico, pero cada pequeño paso era una victoria. La historia me resonó profundamente. No era un plan mágico de 5 pasos para el éxito. Era algo simple, algo que yo podía hacer. Esa misma noche, decidí intentarlo. Al día siguiente, me puse las zapatillas y salí a caminar. Fue incómodo al principio. Mi mente estaba a 1000 por hora, llena de preocupaciones y pensamientos negativos. Quería volver a casa, encender la televisión y olvidar. Pero recordé la historia del hombre y seguí caminando. Lo hice al día siguiente y al siguiente. Al cabo de una semana, noté un cambio. Era sutil, pero estaba ahí. Me sentía un poco más ligero. La niebla mental que me envolvía parecía empezar a disiparse. Durante mis caminatas, empecé a pensar en mi vida no como un problema sin solución, sino como un proyecto. Un proyecto que podía mejorar paso a paso. Mi primera idea fue sobre mi trabajo. Odiaba mi trabajo, pero renunciar no era una opción en ese momento. Así que me pregunté, ¿qué puedo hacer para que sea un poco más soportable? Decidí enfocarme en una sola tarea cada día y hacerla excepcionalmente bien. Solo una. Al hacerlo, empecé a sentir una pequeña chispa de orgullo, algo que no había sentido en años. Luego, apliqué la misma lógica
a otras áreas de mi vida. En lugar de pensar, tengo que ponerme en forma, empecé a hacer 10 flexiones cada mañana. En lugar de decir, tengo que aprender algo nuevo, empecé a ver un video educativo de 10 minutos cada día durante el almuerzo. Pequeños ladrillos, construyendo algo nuevo. Cada acción era tan pequeña que era casi imposible no hacerla. Y cada vez que la hacía, me demostraba a mí mismo que podía cumplir mi palabra. Mi autoconfianza, que estaba por los suelos, empezó a crecer lentamente. Los cambios no fueron inmediatos ni espectaculares. No gané la lotería, ni me convertí en un CEO de la noche a la mañana. Pero mi vida empezó a tener color de nuevo. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. El sabor del café por la mañana. Una conversación interesante. La satisfacción de terminar una tarea. La pesada mochila de piedras que llevaba se fue aligerando, piedra a piedra. Un día, durante una de mis caminatas, tuve una revelación. Me di cuenta de que el secreto no estaba en encontrar una gran pasión o tener un golpe de suerte. El secreto estaba en el proceso, en el acto de presentarse cada día y dar un pequeño paso, incluso cuando no tienes ganas. El cambio no es un evento, es un proceso acumulativo. Es el interés compuesto aplicado a tus hábitos y a tu mentalidad. Esta nueva perspectiva me dio el coraje para tomar decisiones más grandes. Después de meses de pequeños cambios y de construir una base sólida de autoconfianza, empecé a buscar un nuevo trabajo, no por desesperación, sino desde una posición de seguridad. Sabía lo que valía y lo que quería. El proceso fue largo y hubo rechazos, pero ya no me hundían como antes. Cada no era solo una parte del proceso, no un juicio sobre mi valor como persona. Finalmente, encontré un trabajo que no solo pagaba mis cuentas, sino que también me desafiaba y me permitía crecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto. Mis relaciones también mejoraron. Al estar más presente y positivo, empecé a atraer a personas con una energía similar. Reconecté con viejos amigos y construí nuevas amistades basadas en el apoyo mutuo y no en la queja constante. Mirando hacia atrás, el joven que yo era parece una persona completamente diferente. El cambio fue tan profundo que a veces me cuesta creer que alguna vez fui ese chico perdido y sin esperanza. Y todo comenzó con una decisión simple al salir a caminar. Ese pequeño acto de fe en mí mismo fue la primera ficha de dominó que, al caer, desencadenó una reacción en cadena que transformó mi vida por completo. Si te sientes como yo me sentía, si sientes que estás estancado, quiero que sepas algo. No necesitas una solución mágica ni un cambio radical de la noche a la mañana. Lo que necesitas es dar el primer paso, el más pequeño que puedas imaginar. ¿Qué es eso para ti? Leer una página, hacer una flexión, caminar 5 minutos, sea lo que sea, hazlo hoy. Y luego, hazlo mañana. El poder no está en la magnitud del paso, sino en la consistencia de darlos. Cada paso es un voto a favor del tipo de persona que quieres ser. Y con el tiempo, esos votos se acumulan y crean una nueva identidad, una nueva realidad. Tu vida puede cambiar. No es fácil, pero es posible. Y empieza ahora con una pequeña decisión. La historia que te conté no es solo la mía, es la historia de innumerables personas que decidieron dejar de ser víctimas de sus circunstancias y se convirtieron en los arquitectos de su propio destino. Tú también puedes ser uno de ellos. El camino puede parecer largo, pero te prometo que el primer paso es el más difícil. Una vez que lo das, el impulso empieza a construirse. Cree en el poder de los pequeños comienzos, porque ahí es donde reside la verdadera magia de la transformación. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de esto te ha resonado, te invito a que compartas en los comentarios cuál será ese primer pequeño paso que darás hoy. A veces, solo declararlo nos da la fuerza para empezar. No olvides suscribirte para más historias y reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.